Hoy nos vamos de campeo. Me encuentro, como veis, rodeado de una planta amarillenta y verdosa, que es justo la que tengo aquí detrás, y que si la oliéramos nos daría un olor muy anisado. Es concretamente el hinojo amarillo, y la curiosidad que me ha hecho pararme en este punto, además de disfrutar un poco del olor inconfundible del hinojo, es el zumbido constante de unos insectos bastante considerables, dejémoslo ahí. Existen avispas, abejas y abejorros, que ya es decir. Sin embargo, por encima de ellos hay una criaturita que es justo de la que hoy quería hablaros. Pero para que entendáis un poquito a qué tamaño nos referimos, primero voy a enseñaros un abejorro. Un insecto, como veis, muy simpático, de forma redondeada, con franjas anaranjadas y negras, con una textura de piel, podríamos decir, un tanto aterciopelada. Sin embargo, un poquito por encima de él, en cuanto a tamaño se refiere, encontramos esto. El nombre científico empieza por mega. Es la Megascolia maculata, que da su nombre al mayor avispón de Europa. Las hembras, siendo bastante más grandes que los machos, pueden llegar hasta los 5 centímetros, incluyendo sus antenas, y eso la verdad es que les convierte en unos gigantes del aire. La avispa mamut. Os hacéis una idea probablemente de por qué este nombre. La forma de cría de este avispón es un poco peculiar. La hembra se dedica a buscar larvas de un coleóptero muy concreto. Ya sabéis que los coleópteros son los escarabajos, pues concretamente del escarabajo rinoceronte. Lo que hace es, al detectar la larva, le inyecta un huevo, paralizando de alguna forma el crecimiento de esta larva. Una vez parasitado el cuerpo de este triste larva de escarabajo, servirá de alimento para el huevo que a su vez depositó el avispón en su interior, y de esa forma se perpetúa la especie. ¿Cuál es el problema? Esa cierta dependencia al escarabajo rinoceronte les hace, pues a su vez, dependiente de que estos existan, y como ya sabéis, debido al exceso de pesticidas y de químicos en nuestra agricultura, las poblaciones de escarabajo rinoceronte se han visto bastante reducidas, y por ende las poblaciones de este maravilloso avispón, que como veis, más allá de aterrorizar, genera el placer de investigar y de aprender con insectos de este calibre. Caminando por el campo, de repente entre arbustos, he sentido como algo me paraba, una tensión a la altura de la cintura, que de alguna forma me retenía. En ese momento he parado en seco, porque sabía perfectamente con quién había topado. Y es que se trata de una Argiope lobata, araña tigre. Esta araña construye telarañas muy resistentes, probablemente de las más resistentes del reino animal, pudiendo alcanzar estas el metro o incluso el 1,5 metros de longitud. Haciendo un poco de parapeto o de trampa mortal para mariposas, saltamontes o cualquier otro animalillo que cometa el error de caer en su red. La construcción de su tela, como veis, suele estar sustentada entre dos arbustos,
Uno de ellos tiene un tensor, digamos que es un hilo simple pero muy resistente que se separa del resto de la masa, del resto de la tela. Estos hilos son tan potentes que su fuerza supera a la de un hilo de acero de igual espesor. Increíble. La función puede ser para tensar, pero una segunda opción también sería la de avisarle de que algo grande se le viene encima. Y es que despistados como yo o como un ciervo que pasara por aquí pueden arrastrar ese hilo indicándole que tiene que correr en el lado opuesto para no ser a su vez llevada en el camino. Una de las peculiaridades de este araña, del Argiope-lobata, es su dimorfismo sexual, que no es ni más ni menos que esa diferencia física que existe entre machos y hembras. En este caso, y como se puede apreciar, el tamaño de la hembra, la más grande, es significativamente mayor al del macho, el pequeñito. Y es que pareciera que se tratará de una cría, casi recién nacida, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, esta diferencia de tamaño a veces puede acarrear algún que otro problema al macho, puesto que es cierta esa leyenda de que algunas arañas devoran a sus machos tras la cópula. Contestando a esa pregunta que probablemente todos os estaréis haciendo, la respuesta es sí, pica y es venenosa, pero como casi en todo, siempre y cuando la molestéis. Y bueno, aunque su picadura dicen que es tan dolorosa como la de una avispa, por ejemplo, no puede hacernos más que una hinchazón o alguna reacción alérgica que pudiera ser un poco más peligrosa. No nos va a matar. Tranquilos. A esas alturas imagino que habrá más de uno, más de dos, mordiéndose las uñas. ¿Por qué no acaba ya este suplicio con las arañas? Y es que hay mucha gente que tiene aracnofobia, ese síndrome que nos aterroriza cada vez que vemos uno de estos bichitos de 8 patas. Pero sí me gustaría transmitiros desde aquí que nada más lejos de la realidad, estos animalillos son criaturas excepcionales y que una vez que empezáis poquito a poco a superar esos miedos, esa fobia, descubriréis un mundo apasionante. Claro. Os dejo ya por fin tranquilos y os emplazo a que nos veamos tanto en las redes sociales como en el próximo capítulo de De Campeo. 1.000.000 de gracias como siempre y seguimos viéndonos. Chao. Y ya sabes, si te gustó, suscríbete y campanita.